Buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. El día de hoy también tenemos un estudio muy lindo. Nos vamos a disfrutar la palabra del Señor y lo más importante es que el día de hoy vamos a aprender algo que nos va a ayudar para toda nuestra vida terrenal y también en la eternidad, hermanos. Así es que los voy a invitar para que oremos y nos pongamos en las manos del Señor, que le pidamos al Señor que nos ilumine con su palabra y que hoy podamos tener nosotros comunión con Él a través de la tecnología. Así es que los invito a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venimos en esta noche, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, a darte gracias por todas tus bendiciones, Señor. Tu palabra dice, entraré por tus puertas con acciones de gracias y por tus atrios con alabanzas. Y Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros en gran manera. Señor, damos gracias por todo lo que nos permites vivir, lo que nos parece bueno y aún por lo que nos parece malo, Señor. Y gracias porque en tus manos no hay nada malo, Señor. Tu palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que te amamos. Y Señor, seguramente que no te amamos como tú te lo mereces, porque nosotros somos infieles, Señor, pero tú permaneces fiel. Pero por causa del amor que te tenemos, todas las cosas nos ayudan para bien. Así es que por eso te damos gracias, Señor, por las experiencias de exaltación y también por las experiencias de humillación, Señor. Te damos gracias por el placer y te damos gracias por el dolor, Señor. Sabemos, Señor Jesús, que tú nos amas y que tienes planes de bien y no de mal, y que no haces nada con despropósito alguno. En esta noche venimos ante tu presencia agradecidos y también a pedirte, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que nos perdones de todos los pecados que hemos cometido, Señor, aún de los pecados que no nos hemos dado cuenta, Señor, que los traigas a memoria para que nos podamos arrepentir y ponerlos en el altar y que tú nos puedas perdonar, Señor Jesús. Señor, en esta ocasión te pedimos que nos ilumines con tu preciosa palabra. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de conocerte, de tener tu sangre, tu nombre, tu Santo Espíritu y también de tener una Biblia en nuestro idioma, Señor, y que has puesto personas delante de nosotros que nos la pueden enseñar. Gracias, Señor Jesús, por tu gran amor, Señor. Gracias. Y Padre, sabemos que estamos en los tiempos finales y qué privilegiados somos, Señor, de que estamos esperando tu pronta venida. Señor, aunque la situación en el mundo se ponga difícil, Señor, para nosotros hay esperanza y tenemos gozo en tu palabra, Señor, porque las profecías que están escritas en tu palabra, todas están cumpliendo sin faltar ninguna, Señor. Así es que te pedimos que nos ayudes a que nosotros podamos estar preparados, Señor, para cuando suene esa trompeta final y podamos partir contigo. Señor, ayúdanos a estar listos, a no quedarnos en la gran tribulación, Señor. Ayuda a nuestros familiares que todavía no te conocen, Señor, que te conozcan. Oramos por cada uno de ellos, que desate sobre ellos un espíritu de arrepentimiento, un espíritu de convicción de pecado, un espíritu de salvación, Señor. A los que ya te conocen, pero no están caminando de una manera más alta y más profunda, te pedimos que acelere sus pasos, Señor, que reafirme sus pies en la roca, en la peña que eres tú, Padre. Oramos por nuestros amigos también, Señor Jesús, que tengas misericordia. Bendícenos, Señor Jesús, y ayúdanos a estar listos. Y en esta noche, Señor, abre nuestra mente, que podamos ver las maravillas que hay en tu ley. Oramos que en tu palabra podamos encontrar el consuelo y que nos hables a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Te damos gracias por todas las personas que ya se añadieron al estudio, para los que se añadirán pronto y para los que lo van a ver en internet también. A cada uno, danos nuestra porción, Señor. Necesitamos, Señor Jesús, de tu palabra como un alimento, Padre, como el maná en el Antiguo Testamento. Susténtanos con tu palabra, Señor. Danos hoy una palabra que nos cambie, una palabra que nos transforme, una palabra que nos haga mejores cristianos, Señor, que podamos parecernos a ti en mansedumbre y en humildad. Padre Santo, todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias por Amén. acompañarnos. Déjeme hacer algo más. Esto es, y una cosita más para que pueda salir bien la grabación. Y listo. Olvidé sacar un lapicito, perdón, hermanos. Espero que esté bien. Gracias por acompañarnos, hermanos. Nos quedamos estacionados en el capítulo 6, que estamos el tema grande, que es el temperamento y los dones del Espíritu Santo. Estamos estudiando, hermanos, al Espíritu Santo
porque ya que estamos hablando de los dones, hoy nos corresponde la lección 1C. Esta es la tercera parte de la primera lección. La primera lección, hermanos, es el Espíritu Santo como persona. Y el tema C es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hermanos, todo este material está tomado, toda esta enseñanza está tomada del material del pastor Carlos Estal. Hermanos, este es el tema de la noche de hoy, la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque lo estamos estudiando como persona. Así es que quisiera explicarles qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De esto hay bastante confusión, diría yo. Recuerdo cuando yo recibí al Señor en el año 85 y estudiando, leyendo la Biblia, me encontré con esta escritura y yo creía que había cometido el pecado imperdonable. Por alguna razón, yo pensé que yo ya había caído en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Gracias a Dios, alguien me lo explicó, que fue el pastor Carlos, nos explicó qué es lo de la blasfemia y es lo que les voy a trasladar la noche de hoy con la ayuda del Señor. Estamos en Mateo 12:31. Le voy a pedir a la hermana Cristel, si fuera tan fina, si me lo puede leer, por favor. Sí, pastor. Mateo 12:31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Amén. Notan, hermanos, que la palabra espíritu está con mayúscula, así es que se refiere al Espíritu Santo. Y aquí en Mateo el Señor Jesús es quien está hablando, hermanos, y dice que a los hombres se les va a perdonar cualquier pecado y cualquier blasfemia, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así es que, hermanos, ya que estamos estudiando a la persona del Espíritu Santo, es importantísimo que podamos entender cuál es ese pecado imperdonable. Si hay un pecado, hermanos, que el Señor no nos va a perdonar. No es que no pueda, no es que no pueda, sí puede, pero no nos lo va a perdonar. Pero esto es algo que les debo explicar. Esto es un proceso, hermanos. No es algo en lo que yo caigo de la noche a la mañana, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Déjenme decirle que la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos, es un proceso y lleva 4 pasos. Por eso les puse aquí las manitas, 2, 3 y 4. Son 4 pasos, hermanos, los que tiene el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia. Número 1, nótelo bien, y hasta le puse color para que usted lo pueda distinguir. Número 1, hermanos, para llegar a la blasfemia, anótela, es el paso número 4. El paso número 4 es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero para llegar a la blasfemia hay que pasar por 3 pasos antes, hermanos. Estos son los pasos descendentes. Para poder llegar a la blasfemia debemos pasar por el paso número 1, que es resistir el Espíritu Santo. El paso número 2, hermanos, es contristar el Espíritu Santo. Número 3 es apagar el Espíritu Santo. Y número 4, hermanos, entonces ya es la blasfemia. Pero esto es un proceso, hermanos. Es alguien que viene en decadencia, que viene descendiendo poco a poco. Así es que los pasos número 1 es resistir, contristar, apagar, y 4 ya es caer en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Veamos cada uno para que lo podamos entender bien, hermanos. Resistir. Lo primero, hermanos, el primer paso es resistir el Espíritu Santo. No resistimos al Espíritu Santo. Hemos hablado que el Espíritu Santo es una persona, hemos hablado que el Espíritu Santo es Dios, es parte de la Trinidad, y aquí vamos a ver qué es eso de resistirnos al Espíritu Santo. Se los anoté de nuevo en otro color, resistir. Quiero que por favor leamos Hechos 7:51, si fuera tan amable, hermana Cristel. Sí, pastor, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Amén. Hermanos, quiero que lo noten, está claro cuando dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Mm. Este es el primer paso, pero quiero que noten, empieza en el versículo 51 diciendo, aquí está hablando y dice, duros de cerviz. Hermanos, la cerviz es el cuello, y el cuello lo que representa en la Biblia es la voluntad, porque la cabeza, hermanos, se mueve a donde el cuello le permite. Entonces, Mm. hablando figurativamente hablando, el cuello lo que representa es la voluntad humana. Por eso dice duros de servicio, o sea, no tiene la voluntad para buscar al Señor.
Hay gente que dice, yo amo a Dios, pero no ora, no lee la Biblia, aunque diga que ama al Señor, hermano, no lo ama porque no está cumpliendo con lo que debería cumplir para tener una relación de amor con el Señor. Así es que dice duros de cerviz, o sea, duros de voluntad, pero no solamente dice duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Se recuerdan, hermanos, que la circuncisión es quitar la carne, quitar eso que engruesa el corazón. Aquí les llama incircuncisos de corazón y también les dice incircuncisos de oídos, o sea, tienen los oídos pesados, tienen los oídos cerrados a la voz del Señor. En las lecciones anteriores, hermanos, les expliqué y con versículos bíblicos que el Espíritu Santo nos habla. Yo les dije en esa ocasión y lo repito, yo nunca he oído la voz del Señor de manera audible, nunca he escuchado la voz del Espíritu Santo en mis oídos, pero yo lo escucho como un sentimiento, como un pensamiento. La semana pasada les expliqué, nos habla a través de su palabra, a través de sueños, a través de visiones, a través de circunstancias, a través de las personas. El Señor siempre, el Espíritu Santo siempre está hablándonos, dándonos instrucciones. Aquí dice duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos. Y dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Les anoté lo que significa la palabra resistir, que lo tomé de la concordancia de Strong. Yo les anoto siempre el número, hermanos, para que ustedes lo puedan verificar. La palabra resistir significa oponerse, estar en contraposición, oponerse, dice, o estar en contra. O sea, siempre es confrontándolo. Yo no sé si se recuerdan que si han leído el libro de Génesis, dice que Nimrod fue el primer hombre que estuvo delante de Dios. Y uno pensaría que iba adelante caminando. No, no, estaba adelante, pero como en actitud de pelea. Y eso es cuando dice, vosotros resistís, es estar en contra. Pero quiero que note lo que significa la segunda definición, hermanos. Dice, no querer oír. Resistir al Espíritu Santo es no querer oír. El Espíritu Santo nos está hablando y no le hacemos caso. Ahí, hermanos, ya estamos resistiendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da una instrucción, como las instrucciones que vimos las semanas anteriores que le daba a los discípulos. Vimos cómo le dio una instrucción a Cornelio para que mandara a sus sirvientes a la casa de Simón el curtidor para que trajeran a Pedro. Vimos cómo el Espíritu Santo le dio una orden a Pedro y le dijo, desciende y ve con ellos a su casa. Hermanos, así como le habló a Pedro y a Cornelio, así nos habla a nosotros. Si nosotros no somos obedientes a la voz del Espíritu Santo, estamos cayendo en la primera etapa del proceso de la blasfemia, que es resistir. Resistir es no querer oír. Oímos, pero no le hacemos caso. Oímos, pero no nos interesa lo que el Espíritu Santo tenga que decirnos. Hermanos, en este primer proceso todavía nos podemos regresar de vuelta en ese descenso que traíamos, porque les dije que la blasfemia es un descenso de 4 niveles, hermanos, y la blasfemia es el cuarto. Ahorita estamos en el primero y el primero todavía podemos regresar, pero ya hay un momento donde ya no podemos dar marcha atrás, hermanos. Este es el momento donde si el Espíritu Santo nos está hablando, seamos obedientes. Si el Espíritu Santo nos pone algo en el corazón, oremos. Si queremos estar seguros que fue la voz del Señor, oremos y digamos, Señor, confírmame tu palabra. Señor, yo estoy entendiendo tal cosa y lo que quiero es obedecerte, pero no me quiero equivocar. Como vimos con Gedeón, ¿se recuerdan? Gedeón le puso señales al Señor para estar seguro que era Dios el que le estaba hablando y no era de su propio deseo, de su propia voluntad. Y el Señor se lo confirmó con vellones. Hermanos, el Señor sabe cuando somos honestos y queremos conocer su voluntad para agradarlo. El Señor sabe que si le preguntamos algo para obedecerlo, y el Señor nos va a dar la explicación o nos va a confirmar su voluntad a nosotros porque tenemos ese deseo. Así es que, hermanos, el primer nivel es resistir al Espíritu Santo. Ese es el primer escalón. Y hermanos, de ahí, si estamos ahí, todavía nos podemos regresar, todavía podemos volver al Señor. Número 2 es contristar, hermanos. Número 2 es contristar. Ay, perdón. Déjenme ver, algo pasó. Es contristar al Espíritu Santo. Y aquí viene la explicación de lo que significa contristar al Espíritu Santo. Hermana Cristel, si fuera tan fina, Efesios 4:30, por favor. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén.
Hermanos, quiero que noten, o sea, no estamos haciendo como una suposición de este proceso. Vimos en el nivel 1, en el escalón 1, vimos que dice, vosotros resistís siempre y dice al Espíritu Santo. O sea, no está diciendo que Mm. resisten a la palabra. No. Dice resistís siempre al Espíritu Santo. Y aquí estamos viendo, hermanos, que claramente dice, y no contristéis al Espíritu Santo. No dijo no contristéis al Padre, no dice no contristéis al Señor Jesucristo, no dice no contristéis al Espíritu Santo. Claramente está hablando, hermanos, esta es la segunda etapa donde nosotros podríamos caer. Pasamos la primera, entonces vamos directamente a la segunda. Les anoté aquí lo que significa la palabra contristar. La palabra contristar significa afligir. Hermanos, ¿podemos afligir al Espíritu Santo? Sí, hermanos, sí podemos afligir al Espíritu Santo. Angustiar. ¿Podemos angustiar? Sí, hermanos, podemos angustiar al Espíritu Santo. Le podemos causar tristeza. Hermanos, podemos entristecer al Espíritu Santo. Eso es contristar, cuando le traemos tristeza. Ahora, el Espíritu Santo, ¿por qué se pone triste? Pues si estamos en un proceso, hermanos, el Espíritu Santo se pone triste porque cerramos nuestros oídos para no querer escuchar su voz, porque tenemos un corazón incircunciso, porque tenemos nuestros oídos también, no los tenemos circuncidados. Por eso, hermanos, en nuestra oración uno podría decirle al Señor, Señor, circuncida mis oídos para que aprenda a escuchar tu voz. Yo generalmente cuando oro le digo, Señor, cierra mis oídos a la voz del diablo, cierra mis oídos a la voz del mundo, cierra mis oídos a la voz de mi carne y abre mis oídos para que yo pueda escuchar tu voz. Ayúdame, Señor. Eso es circuncidar mis oídos y circuncidar mi corazón, Señor. Dame un corazón sensible a tu palabra que yo pueda escuchar. Pero si nosotros pasamos del escalón 1 al escalón 2, eso pone triste al Espíritu Santo porque cerramos nuestros oídos a su voz y el trabajo del Espíritu Santo, Él vino como un consolador. Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el que nos revela la palabra del Señor. Pero si nosotros cerramos nuestros oídos, hermanos, estamos acabando con el propósito que Dios tiene con su Santo Espíritu en nuestras vidas. El Espíritu Santo ya no estará haciendo su obra en nosotros y eso es el paso número 2, donde le provocamos tristeza al Espíritu Santo por haber cerrado nuestros oídos. Por eso le dije, todavía nos podemos regresar del nivel 1. ¿Qué creen? ¿Del nivel 2 nos podemos regresar? Sí, hermanos, Sí. todavía nos podemos regresar del nivel 2. Si alguna vez, si usted es padre de familia y alguna vez sus hijos hicieron algo que le causaron tristeza, que le causó tristeza a usted, y sus hijos un día vinieron a decirle, pero perdón, papi, o perdón, mami, perdón, voy a tener cuidado la próxima vez. Dígame si usted no lo perdonó. Usted lo perdonó. Y si eso hacemos nosotros, seres humanos carnales, terrenales, finitos, cuanto más nuestro Padre Celestial si le pedimos perdón. Así es que, hermanos, Amén. de este escalón 2, confitar al Espíritu Santo, todavía podemos empezar de vuelta y volvernos al Señor Jesús. Pero ahora viene el paso número 3, hermanos, apagar el Espíritu Santo. ¿Notaron uno? El primer nivel, hermanos, es resistir al Espíritu Santo. Si nosotros resistimos al Espíritu Santo, entonces le vamos a causar tristeza. Resistimos, nos oponemos a escuchar su voz, entonces le traemos tristeza. Y si le traemos tristeza, hermanos, entonces vamos a caer en el escalón 3, que es apagar el Espíritu Santo. No es que nosotros matemos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se puede morir, hermanos. Es Dios y es eterno, es omnipotente, pero lo podemos apagar en nuestra vida. En nuestra vida sí lo podemos apagar, porque, hermanos, si le resistimos y no escuchamos su voz y le causamos tristeza y todavía ahí no nos arrepentimos y todavía en el segundo nivel, escalón, no le pedimos perdón, entonces estamos apagando al Espíritu Santo. Mm. Este es el tercer escalón, apagar al Espíritu Santo. Quisiera pedirle a la hermana Cristel si nos lee, por favor, Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. Aquí no dice santo, hermanos, pero está con mayúscula, estamos hablando del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Se dan cuenta, hermanos, que podemos pecar contra el Espíritu Santo en este tercer escalón apagándolo? La palabra apagar siempre es griego, hermanos, ahí les puse cómo se pronuncia y el número. La palabra apagar significa extinguir. Eso, hermanos, es cuando ustedes ven un incendio y llevan esos aparatitos.
Eso se llama extinguidor o extintor. ¡Bum! Viene y consume el fuego y se acabó. Pues eso es exactamente lo que hacemos con el Espíritu Santo. Significa hacer que algo termine. Como les dije, nadie puede matar al Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo no se puede morir. El Espíritu Santo es Dios, es omnipotente. Nadie lo puede matar. Sí, pero podemos matarlo en nuestro corazón. Podemos apagarlo en nuestro corazón, hermanos. En este escalón ya no hay retorno, hermanos, porque ya lo apagamos. En el escalón 2 todavía podíamos regresar. En el escalón 3 ya no podemos regresar, hermanos. Aquí ya no podemos regresar. Caímos en el tercer escalón, que es apagar al Espíritu Santo, y claramente en Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Pero notaron, hermanos, llegamos a este tercer paso porque lo resistimos, lo entristecimos y ahí no nos arrepentimos y no nos regresamos, hermanos. Entonces llegamos al nivel número 3, apagar al Espíritu Santo. Y de este nivel llegamos al número 4. Entonces, hermanos, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ven, aquí les puse una figura de alguien cerrando sus oídos. Ven, aquí les puse a alguien dándole la espalda al Señor Jesucristo. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y es mucho más profundo de lo que podemos entender en estos cuadros. Por favor, hermana Cristel, de nuevo, si me puede leer Mateo 12:31, y aquí les explico qué significa la palabra blasfemia. Mateo 12:31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Amén, gracias. De nuevo, aquí solamente dice Espíritu, pero sabemos que es el Espíritu Santo. ¿Notaron? Aquí dice la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Este es el nivel número 4, hermanos, el escalón número 4, y de aquí tampoco ya no hay retorno. Del nivel 3 ya no había retorno. Hasta el nivel 2 podíamos regresar, pero en el nivel 3 ya no hay retorno, hermanos. Ya apagamos al Espíritu Santo. Aquí les explico lo que significa la palabra blasfemia. La palabra blasfemia literalmente significa maldición, maledicencia contra Dios. Pero note, por favor, qué significa. Significa sin arrepentimiento. ¿Qué es blasfemar? Présteme atención, ¿qué es blasfemar? Ya no quererse arrepentir. Ya no quererse arrepentir. Hermanos, si nosotros nos arrepentimos, el Señor Jesús nos perdona siempre. Siempre que nos arrepentimos, siempre nos perdona. Pero ¿qué es blasfemar? Ya no querernos arrepentir. Vamos a ver unos ejemplos bíblicos, hermanos. Gente que sabía que se tenía que arrepentir, pero ya no se quería arrepentir. Hermanos, cuando nosotros nos sentimos mal por algo que hemos hecho desagradable, es el Espíritu Santo el que nos está convenciendo de pecado. Si en algún momento vamos en oración a arrepentirnos, se lo debemos al Espíritu Santo que está haciendo su obra en nuestro corazón. Pero si apagamos al Espíritu Santo en el escalón 3, ya no hay Espíritu Santo que nos convenza de pecado, y si no nos convence el Espíritu Santo, no nos vamos a arrepentir. No le vamos a pedir perdón al Señor. Porque si le pidiéramos perdón al Señor, el Señor siempre nos perdonaría. Les voy a poner ejemplos bíblicos, hermanos, de gente que hizo cosas malas, 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 y se arrepintieron y Dios los perdonó. Y hubo gente que hizo cosas malas, no tantas como las otras, y el Señor les mandó a decir, arrepiéntete, y no se arrepintieron por ningún momento, porque ya habían caído en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así es que, hermanos, arrepentirnos es un privilegio que el Señor nos regala para que podamos ser perdonados de nuestros pecados. Hermanos, no lo tomemos a la ligera. En nuestra oración diaria deberíamos incluir un tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados. Nosotros sabemos lo que es pecado, hermanos. Ya a estas alturas sabemos lo que al Señor le ofende. Nuestros pecados son pecados de hecho, de palabra, de pensamiento, de omisión. Hay pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas. Hermanos, hay tanto con lo que nosotros ofendemos al Señor y le fallamos a Dios, pues de eso nos tenemos que arrepentir. Cuando ya no nos queremos arrepentir es porque hemos caído en la blasfemia del Espíritu Santo, y si no nos arrepentimos no hay perdón de Dios. Si nos arrepentimos sí hay perdón. Por eso, hermanos, la blasfemia es el pecado imperdonable.
Este es el pecado que Dios no perdona, pero no lo perdona no porque no quiera, no porque no pueda. Es que el requisito para que Dios nos perdone, hermanos, es que nos arrepintamos. Pero si estamos en la blasfemia, no nos arrepentimos. Aunque lo sepamos, vamos a ver un ejemplo de un personaje, sabía que se tenía que arrepentir, lloró queriendo arrepentirse y no se pudo arrepentir porque el Espíritu Santo ya se había alejado de él. Hermanos, no resistamos al Espíritu Santo. Y si ya lo resistimos, no lo entristezcamos. Empecemos a arrepentirnos en ese momento y volvámonos al Señor en arrepentimiento, en clamor, en lágrimas, en súplicas. Entonces, no vamos a caer en la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero si somos de los que pecamos y no nos arrepentimos, pecamos, llega un momento donde el Espíritu Santo ya no nos va a hablar, hermanos, porque ya lo apagamos, ya hicimos caso omiso a su voz. Quiero que vean esto. Estos son los personajes bíblicos, hermanos. Hasta aquí terminó la lección del pastor Carlos, hermano. Esta era la lección de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Necesito darle ejemplos para que les quede más claros. Estos son los personajes, hermanos, que blasfemaron contra el Espíritu Santo. Nótenlo. En primer lugar estaba el sacerdote Elí. Este es un personaje que a mí me impresiona porque era el sumo sacerdote en la época, hermanos. Y el sumo sacerdote blasfemó, nunca se arrepintió de sus pecados. Segundo caso, hermanos, es el rey Saúl. Noten, hermanos, mire, estamos hablando de gente importantísima, hermanos. Aquí hay un sacerdote y aquí hay un rey. Y hermanos, el Señor nos llama a nosotros reyes y sacerdotes. Luego les explico el peligro de ser un rey y un sacerdote, porque hay un peligro con relación al arrepentimiento. Hay un peligro, hermanos, hay un peligro. Y el Señor nos llama a todos reyes y sacerdotes, pero somos reyes y sabemos conquistar la tierra de nuestro corazón. Somos sacerdotes si en verdad tenemos una relación de amor con el Señor, si oramos, si leemos su palabra, la estudiamos, la ponemos por obra, si la enseñamos, entonces estamos cumpliendo con el trabajo de un sacerdote. Y el tercer personaje, hermanos, es Esaú. Lo vamos a ver claramente, hermano. Estos tres personajes nos van a ayudar a entender cómo es que funciona la blasfemia contra el Espíritu Santo. Quiero que vean el primero, la letra es pequeñita, hermana Cristi, lo voy a leer yo. Gracias, es el sacerdote Elí. Vamos a leer la primera parte. Esta es la primera vez que el Señor le manda una reprensión al sacerdote. Y noten, en ningún momento el sacerdote se arrepiente del pecado que el Señor le señala. Hermanos amados, cuando Dios le señale a usted un pecado, no se lo está señalando por molestarlo, no se lo está señalando por irritarlo, se lo está señalando para que se arrepienta. Hoy hablaba con alguien y me dice, mire, es que el diablo me acusa. Y le dije, pero ¿le está acusando de cosas verdaderas o cosas falsas? No, de cosas verdaderas, dice. Bueno, entonces arrepiéntase. Gracias a Dios que hay un diablo que nos acusa. Porque si es verdadero, hermanos, qué bueno que me acusa, porque entonces tengo la oportunidad de ir en arrepentimiento y decirle, Señor, perdóname. Entonces, hermanos, el diablo ha sido un instrumento en las manos del Señor para traerme a memoria los pecados que he cometido y no me había arrepentido. No, si el diablo me está acusando de algo que yo me arrepentí, ni le preste atención. Ya eso está bajo la sangre de Cristo. Pero si el diablo le recuerda algo de lo cual usted nunca se había arrepentido, arrepiéntase. Y otro consejo, si usted ya fue genuino en arrepentirse una vez, no necesita arrepentirse dos veces por el mismo pecado, a no ser que lo siga cometiendo. Por ejemplo, enojo. Se enojó ayer, hermano, y le pidió perdón al Señor por el enojo de ayer. Eso es correcto. Y hoy se vuelve a enojar. No diga, pero yo me arrepentí por el enojo de ayer. No, el de ayer fue el de ayer, hermano. Ya quedó en el pasado. Hoy tuve enojo. Hoy le tengo que pedir perdón al Señor por el enojo de hoy. En ese caso sí se tiene que estar arrepintiendo porque sigue cometiendo el pecado. No, pero por decirle algo, robó algo hace 20 años y ya le pidió perdón al Señor, no se tiene que seguir arrepintiendo. No, lo que tiene que hacer es devuélvalo y restituya, porque hay una ley de la restitución, si es que hubiera robado algo, pero ya no se tiene que estar arrepintiendo por algo de lo cual ya se arrepintió. Veamos el caso de Elí en el primer pasaje, porque a Elí lo reprenden dos veces y vamos a ver cómo contesta la segunda vez. Esta es la primera parte. Estamos en el primer libro de Samuel, hermanos, 2:27 al 36. Dice así, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase ephod delante de mí.
y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Le está diciendo, Elí era de la tribu de Leví, hermanos, y le está diciendo, yo a los levitas los llamé por sacerdotes, si tú eres un levita, qué cosa más lindo, qué privilegio, hermanos. Sí, hermanos, es un privilegio trabajar en la iglesia, hermanos. Sí, a tiempo completo es un privilegio. Y si usted no está trabajando a tiempo completo, de todos modos, usted puede ser un levita, usted puede ser un trabajador a tiempo completo ahí en su trabajo, ahí en la universidad, en el colegio, donde quiera que vaya. Usted sea un levita con su comportamiento, sea un levita predicando la palabra del Señor, testificándole a la demás gente. Volviendo a este pasaje, el Señor le está diciendo a Elí los privilegios que tenía por ser el sacerdote, el sumo, no el sacerdote, el sumo sacerdote. Versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios? Hollar es pisotear. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Note, lo primero que hizo fue que holló. Hollar es menospreciar, pisotear es como tener en vano, ¿verdad? Le dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y note, y has honrado a tus hijos más que a mí. Padres de familia, cuidado, a veces podemos estar honrando más a nuestros hijos que a Dios. El trabajo de un padre, hermanos, es guiar al hijo. Dice que tenemos que guiarlo por el camino del Señor y aun cuando fuere viejo no se apartará. Pero en el caso de Elí, Amén. él honraba más a sus hijos más que a Dios. Dice, y has honrado a tus hijos más que a mí. Note, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Vamos a ver más adelante, hermanos, los hijos de Elí, que era Ofni y Fines, ellos se robaban las ofrendas, se robaban lo que la gente le llevaba al Señor. Sí, hermanos, hay gente que se roba los diezmos y las ofrendas, o sea, eso no es una suposición. Sí, sí hay gente. Pero hermanos, si un sacerdote o un levita, en este caso diga usted un líder religioso, un pastor, se roba los diezmos, ese es problema que el pastor tendrá con el Señor y va a tener que dar cuentas por eso. Y a este Elí, sus hijos hacían eso, hermanos. No solo se robaban las ofrendas porque escogían lo mejor para ellos, sino que también dormían con las mujeres que velaban a la puerta del templo y habían hecho del tabernáculo, hermanos, habían hecho un desastre, habían sido inmundos todo lo que habían hecho. Y hermanos, el Señor se da cuenta. No piense que a un líder el Señor no le va a cobrar porque es un pastor. No, hermano, le va a cobrar y le va a cobrar con más fuerza y más presión porque es su predicador. Si usted no ha oído el testimonio de Mary Baxter, lo puede encontrar en internet y si me recuerdan se los envío. Esa mujer bajó al infierno muchas veces y encontró que en el lugar de mayor tormento estaba la gente que había sido religiosa. Y ella cuenta básicamente que se encontró con dos pastores en lo peor del infierno. Uno de ellos porque se robaba los diezmos, o sea, es un pecado robarse los diezmos. Y número dos, otro porque adulteraba la palabra. Y ellos eran sus predicadores, así es que a ellos les tocaba el peor tormento, hermano. No es lo mismo alguien que nunca caminó con el Señor que alguien que caminó con el Señor y de todos modos deliberadamente decidió pecar. Volviendo a esto, hermanos, esto era lo que hacía Elí, les dejaba pasar las cosas a sus hijos. Como decimos, se tapaba un ojo y con los hijos se tapaba los dos ojos y les permitía hacer ofensas en contra del Señor. Por eso le dice el Señor, tú has honrado más a tus hijos que a mí. Versículo 30. Por lo tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Eso fue lo que el Señor ofreció y le dijo, ustedes van a ser mis sacerdotes siempre. Mas ahora, dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo, dice, honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermanos, eso se lo dijo el Señor al sumo sacerdote y eso nos lo dice el día de hoy a nosotros. El Señor dice, yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Así es que, hermanos, nosotros también tenemos que honrar al Señor. Y hermanos, es cierto que estos sacerdotes se robaban los diezmos y usted dirá, yo no soy sacerdote, estoy libre. No, si usted no honra al Señor con sus diezmos, también usted se los está robando. Cualquiera se lo puede robar a su nivel. Y no estoy pasando el canastito, no es con esa intención que se lo digo. Solo estoy diciendo, se está perdiendo la bendición. Volviendo aquí, en el versículo 31 dice, he aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa, de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Mire, le está diciendo, voy a cortar a tu descendencia. Versículo 32. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril.
Si alguno queda, le dijo, y lo que va a pasar es que va a sufrir por el pecado de un hombre. Hermanos, padres de familia, las elecciones que ustedes hacen afectan a sus hijos. No piensen, ay, solo a mí. No, no, no. Lo que usted haga mal le va a afectar a sus hijos. Y lo que haga bien le va a bendecir a sus hijos también. El Señor dijo, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero miren qué lindo, porque dice, cuando el Señor bendice, bendice hasta 1000 generaciones. Así es que, hermanos, más nos vale a nosotros honrar a Dios y esas bendiciones alcanzarán a nuestra descendencia también. Versículo 33. 34. Y te será por señal esto que acontecerá. Note, a tus 2 hijos, Ofni y Fines, aquí están los nombres de sus hijos, ambos morirán en un día. Mano, le están diciendo al sumo sacerdote que sus hijos van a morir y no se le ocurrió arrepentirse, no se le ocurrió presentar ofrenda por sus hijos como lo hizo Job. Se recuerdan que Job hacía sacrificio un día por cada hijo porque decía, por si quizá hubieran ofendido a Dios. Si Dios los mató, seguramente era porque lo habían ofendido. Y Job lo sabía, por eso presentaba sacrificio. Pero a este hombre, que era el sumo sacerdote, el especialista en presentar sacrificios, hermanos, y nunca presentó un sacrificio por sus hijos. Padres de familia, por algo estamos tocando este tema. Padres de familia, nuestro trabajo es estar orando, intercediendo por nuestros hijos, pidiéndole, Señor, si te ofendieron, Padre, perdónalos, atráelos a ti con lazos de misericordia, ábrele los ojos para que puedan verte, conocerte, Señor, sálvalos, escribe si no son creyentes, diga, órele, sálvalos, escribe sus nombres en el libro de la vida. Pero el trabajo de un padre es estar orando, intercediendo. Muchos padres todavía regañan a sus hijos ya grandes, hermanos, y yo les digo, usted puede más en oración, en ayuno, que regañándolos. Ya regañándolos es poco lo que puede hacer. Es más beneficioso si dobla sus rodillas y empieza a orar y a interceder por sus hijos. No deje de hacerlo. Tantos testimonios que hay de madres que estuvieron orando, padres que estuvieron orando, y el Señor rescató a sus hijos. Volviendo al versículo 35, dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Y aquí está hablando de Samuel. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, para que vean que el Señor tiene corazón y alma por si no lo sabían. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí, de mi ungido todos los días. Versículo 36. Y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él. O sea, ¿delante de quién? De Samuel. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Y hermanos, aquí se terminó el capítulo 2 y usted no lee para nada, que Elí se haya arrepentido. En ningún momento. Y el Señor lo está reprendiendo. Miren, hermanos, qué gran reprensión la que le hizo. Aquí más claro no se puede, hermano. Ya está clarito lo que el Señor le está reprendiendo. Se están robando mis ofrendas. Estás honrando a tus hijos porque están pecando y no los has estorbado. Y Elí ni siquiera se le ocurre decir, Señor, perdón, estoy fallando como sacerdote, estoy fallando como padre de familia, perdóname a mí, perdona a mis hijos. Por ningún lado lo ve. Pero la segunda reprensión, quiero que note lo que contesta Elí. Ahí es donde Elí había caído en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por favor, vayamos al primer libro de Samuel 3, del 10 al 18. Esta es la segunda vez que le llaman la atención. Si no lo vio aquí, nótelo. Aquí estamos en el capítulo 2 y terminó en el versículo 36. Hoy nos cambiamos al capítulo 3, hermano. Dice, y vino Jehová, esto es cuando le llevaron a Samuel al templo y vivía con Elí. Miren qué cosa más increíble, porque Ana entregó a su hijo al cuidado de un sumo sacerdote que andaba tan perdido, pero Dios cuidaba de Samuel. Amados padres de familia, todos nos preocupamos por nuestros hijos. Usted confíe en el Señor. Sus hijos son más hijos de Dios que suyos. ¿Quién cuida mejor a sus hijos? ¿Usted o Dios? Dios. ¿Quién ama más a sus hijos? ¿Usted o Dios? Dios. Confía en el Señor. Solo encárguese de estar orando, intercediendo, clamando que un vallado de ángeles estén alrededor de sus hijos. El Señor se va a encargar de hacer la obra. En este caso, Ana había llevado a Samuel, era un niño cuando lo llevó al templo, lo entregó como lo había prometido,
Y viene el Señor y empieza a llamar a Samuel y le dice, Samuel, Samuel. Samuel era un niño, nunca había oído la voz del Señor, pensó que era Elí. Y se levanta en la noche y le dice, Elí, ¿tú me llamaste? No, yo no te llamé, le dice Elí, vete a dormir. Segunda vez, Samuel, Samuel. Otra vez va Samuel, Elí, ¿tú me llamaste? No, yo no te llamé, vete a dormir. Tercera vez, Samuel, Samuel. Elí, ¿me llamaste? Le dice, no. Ay, dice Elí, debe ser Dios que te está llamando. Y le dice, si te vuelve a llamar, dile, habla porque tu siervo escucha. Y esto es lo que pasó. Cuarta vez que el Señor llama a Samuel, y Samuel le dice, Señor, habla que tu siervo escucha. Y entonces Dios le dio un mensaje. Mire, la primera vez que le habla Dios a Samuel, y lo primero que le dijo es, voy a cortar a Elí, voy a cortar a los hijos de Elí. Ese fue el mensaje. Así es que estamos en el versículo 10, hermano. Dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa con Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Es que ya se lo había mandado a decir antes en el capítulo 2. Todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Hermanos, ¿cuál era la iniquidad? Las perversiones que estaban haciendo sus hijos. Esas eran las cosas que él sabía y no los había hecho nada. De nuevo dice en el 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Hermanos, les dije hace un momento, o sea, logramos más orando que regañando. Pero regañar y estorbar no es lo mismo. Regañar es hablar, estorbar es no proveer para que pequen. Si todavía dependen de usted de algún vehículo, limítelo. Si todavía dependen de usted para alguna otra cosa, pídele al Señor sabiduría para saber de qué manera lo puede estorbar, porque eso es lo que el Señor pide a los padres. No dice que los regañen, estórbelos para que no sigan pecando. Si sus hijos eran cristianos, creyentes y se apartaron de los caminos del Señor, estórbelos. No lo eran, igual estórbelos. Aquí es donde dice, y él no los ha estorbado. Estorbar, hermanos, es ser un obstáculo. No quedarse callado en el sentido de que, bueno, no pasa nada. No, estorbar es no contribuir para que sigan pecando. Versículo 14. Por lo tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel, versículo 15, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí, versículo 16, llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Bien sabía que Dios le iba a hablar a Samuel. ¿Qué es la palabra que te habló? Y le agrega, te ruego que no me la encubras. Sigue hablando Elí, hermanos. Te ruego que no me la encubras. Mire lo que le dice. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo. Esa expresión lo que significa es, si tú no me cuentas lo que Dios te dijo, lo malo que el Señor va a hacer que te lo haga a ti y todavía le añada más porque no me la quisiste decir. Mire que ese es un conjuro, hermanos. Entonces viene aquí de nuevo en el versículo 17, y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Versículo 18. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Y ahí uno esperaría que el sumo sacerdote se fue a llorar y a decirle, Padre, perdón, dame una oportunidad. Te necesito, perdón, Señor, fallé, Padre, perdóname, 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 ayúdame a no pecar contra ti. Eso esperaría uno del sumo sacerdote. Mire lo que contestó. Entonces él, o sea, Elí, dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Me deja ser chapín, porque sé que hay hermanos de otros países, me deja ser chapín. Perdón el abuso, como lo voy a decir. ¿Sabe qué fue lo que dijo?
Total, Él es Dios, que haga lo que le dé la gana. Imagínense qué Mm. grosería, cómo contestar así, en vez de haberse arrepentido. ¿Se dan cuenta, hermanos? El sacerdote Elí ya estaba en el nivel de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por ningún, por ningún momento se le ocurrió arrepentirse y pedirle perdón al Señor. El Señor le está diciendo, hermanos, cuando el Señor nos reprende y nos dice que nos va a cortar, no es porque nos esté pidiendo permiso. El Señor no nos está pidiendo permiso cuando te dice, te voy a cortar. No, hermanos, el Señor le manda a decir a alguien, te voy a cortar, para que se arrepienta, para que llore, para que en ese momento su corazón se compunja por el pecado que ha cometido y se arrepienta y se vuelva otra vez al Señor. Yo solo una vez he tenido la oportunidad de decirle a alguien, porque ya el Señor lo había confirmado, y le dije, el Señor te va a cortar. Y estaba en este nivel. Y no hizo nada, hermano. No hizo absolutamente nada. Y estoy diciendo, el Señor te va a cortar por el pecado que has cometido. Hermanos, ese es el nivel de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Le están diciendo, Dios te va a cortar. Y nunca se le ocurrió arrepentirse. Y se supone que era el sumo sacerdote. Quiero que noten algo porque lo vamos a ver con el rey Saúl también, pero era el sumo sacerdote la máxima autoridad eclesiástica. Hermanos, esto es algo a cual a nosotros se nos tiene que ocurrir, es arrepentirnos. Y para eso les voy a hablar al final. Tenemos que arrepentirnos todos los días, hermanos, para no llegar a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así es que ven, este es el primer ejemplo de alguien que cayó en la blasfemia, a pesar de que Dios le señaló el pecado y nunca se arrepintió. No se le ocurrió o no tuvo ganas, pero no se arrepintió por ningún lado. El segundo ejemplo, hermanos, es el rey Saúl. El rey Saúl. Quiero que por favor lean conmigo el primer libro de Samuel 15. Estamos en Samuel, primer libro de Samuel 15, del 10 al 11. Este es otro caso clásico, hermano. Y era un rey. Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel, y aquí Samuel ya es el sacerdote, ya Elí murió, murieron los dos hijos de Elí, o sea, se cumplió la palabra del Señor, y aquí el Samuel está ocupando el lugar de Elí. Y entonces dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa, mire lo que dijo Dios, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Hermanos, por si ustedes no saben, este es el pasaje donde Dios le dio una orden a Saúl. Y le dijo, Saúl, vas a ir a pelear contra un pueblo que se llama Amalek. Y le dijo, y los vas a matar a todos. Vas a matar a los hombres, vas a matar a las mujeres, vas a matar a los niños de pecho y vas a matar a sus animales. Hermanos amados, si ustedes están leyendo la Biblia, son recién convertidos o aunque tengan tiempo y no saben qué significa eso, cualquiera puede pensar mal de Dios, pero hermanos, no podemos pensar mal de Dios. En el Antiguo Testamento, esta era una tribu que había colmado, hermanos, la gracia y la misericordia del Señor por tanto pecado. Y el Señor quería que el pueblo de Israel ejecutara sus justos juicios y que acabara con Amalek. ¿Sabe qué representa Amalek en la Biblia? Lo que representa Amalek, hermanos, es la carne. Ese es el mandamiento que el Señor nos da el día de hoy a nosotros con nuestra carne. Hermanos, ¿qué es carne? El adulterio, la fornicación, los malos pensamientos, los robos, todo lo que se menciona en Gálatas, el fruto de la carne. Está el fruto del Espíritu y está el fruto de la carne. Eso es Amalek. Por eso, hermanos, cuando Dios le habló a Saúl, era acaba con la carne. Hermano, hermana, el Señor le habla hoy a ustedes, acabe con la carne. No deje, tenían que matar a los niños de pecho. ¿Por qué? Porque si no matan a los niños de pecho, un día los niños de pecho van a hacerse niños, adolescentes, adultos y van a crecer y van a venir a pelear otra vez contra Israel. Hermanos, tenemos que acabar con la carne. Eso es lo que significa Amalek, representa la carne. Por ejemplo, alguien que se fumaba 2 cajetillas de cigarrillos y dice, oye, no, pero mire, solo me fumo 2. 2. Sí, hermanos, qué lindo que bajó de la cantidad que sea de 2 paquetes a 2. Ajá. Pero un día va a volver a subir porque ahí tiene ese deseo. O alguien que me diga, mire, hermano, yo música del mundo, eso, de esa música toda fea, no, pero hay una música linda, hay unos que son poetas y le cantan al amor y le cantan a la mujer. Sí, hermano. Hermanos amados, el diablo cuando viene hacia nosotros
no viene con una cadena, hermanos. No, si nosotros vemos al diablo con una cadena, salimos corriendo. Generalmente el diablo viene con un hilo, un hilito, y uno dice, ay, este hilito yo lo rompo cuando quiera. Sí, un hilito lo rompo cuando quiera, pero que el diablo le dé 1.000.000 de vueltas con un hilito y me dice si lo puede romper, ya no lo puede romper. Así es que no esté negociando de, pero mire, solo un poquito, voy a ver pornografía, pero solo un ratito, 5 minutitos, no voy a ver toda la película. Contaminación es contaminación. ¿Usted no se tomaría un vaso de agua pura con 2 gotitas de agua del desagüe o se la tomaría? No, no se la tomaría, hermano, porque está sucia, está inmunda, pero casi todo el agua es pura. Solo son 2 gotitas de agua del desagüe. Sí, hermano, 2 gotitas que lo contaminaron. 2 minutitos. ¿Sabe que el otro día vi un estudio precisamente de la pornografía y decía que una imagen que entró a nuestros ojos por 20 segundos se queda en la mente por 20 años? Lo contaminó. Así es que no se dé esa licencia de, ay, pero mire, solo es un poquito. Esto fue lo que hizo Saúl. Saúl le perdonó la vida a varias personas de Amalek. Aquí lo vamos a ver. Y eso fue lo que el Señor dijo, me pesa verlo. Le dije que matara la carne y no la quiso matar. Mató a medias, unas cositas sí, otras cositas no. Sigamos leyendo. Versículo 11. Me pesa haber puesto por ella a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel era un excelente sacerdote, hermanos. Y cuando el Señor le dijo, me pesa, ya tuvo carga por este Saúl, a quien él había ungido. Versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido al Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Mire qué lindo. Yo he cumplido con la palabra de Jehová. Nadie le preguntó. El solito se está justificando. Otra vez que se habló con alguien que estaba en pecado, estaba en adulterio, lo primero que dijo, mire, yo estoy bien, yo estoy bien. Y dije, nadie le está preguntando, pero su pecado lo acusa. Este hombre lo primero que le dijo fue, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Nadie le preguntó. Por eso yo digo, una justificación no pedida es una acusación aceptada. Nadie le preguntó. Pero versículo 14. Samuel entonces dijo, como Saúl le dijo que cumplió con la palabra de Jehová y la palabra de Jehová era matar hombres, mujeres, niños y animales, entonces vea lo que dice en el versículo 15. Y Samuel entonces dijo, 14, perdón, y Samuel entonces dijo, pues qué valido de oveja y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿Qué se puede imaginar? Ustedes sale Saúl y sí, viene Saúl y le dice, mira, bendito Jehová, he cumplido con todo lo que me dijo Jehová. Y atrás se oye, cumplió, dice uno, y ahí están el balido y, ouch, el pecado lo acusaba. Versículo 15. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Mire la respuesta. ¿Qué hizo Saúl? Nunca se responsabilizó por su pecado. Dijo, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. El pueblo. Sí, pero ¿quién era el rey? ¿Quién era el que daba las órdenes? Era él. Total, a él le había hablado Dios que tenía que matar todo y no lo hizo y culpó al pueblo. Ven ustedes que eso es de generación en generación. A Adán le preguntaron, ¿comiste del árbol que yo te dije que no comieras? La mujer que me diste. A la mujer le preguntó, ¿comiste? La serpiente. Y todo el mundo se echa la culpa. Hermanos, aprendamos a responsabilizarnos. Si usted alguna vez le contesta mal a alguien, no digas que ella empezó. ¿Contestó mal en la pregunta, sí o no? Sí, perdón, señor, me arrepiento. Ya no se justifique. Aquí el hombre lo que hizo fue justificarse y ahí estamos mal. Estamos cerrando nuestros oídos. Así es una de las formas de resistir al Espíritu Santo. Pero yo no lo empecé. Sí, pero yo te estoy hablando a ti, dice el Espíritu Santo, y contestaste mal. Sí, pero yo no, solo respondí. Y empiezan las justificaciones. Vayamos de nuevo al 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos,
Cuando lo ungieron como rey, no sé si usted lo recuerda, se escondió debajo de una mesa y era un altote, fornido, galán, guapo y tuvo miedo. Entonces aquí le dice, aunque eras pequeño a tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Versículo 18. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek. Ve, aquí dice, destruye a los pecadores de Amalek y hales guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, ay, pero qué necedad. Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Sí, pero el Señor le dijo que tenía que matar a todos, incluyendo al rey. Pero ve qué necedad. Dice, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Nunca lo obedeció, pero veamos versículo 21. Mas el pueblo, segunda vez que se justifica, mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema. Mire qué lindo, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Hace muchos años conocí a alguien que daba sobornos y me dijo, pero mire, de lo que me sale yo diezmo al Señor. Sí, le dije, usted está blanqueando su negocio con ofrendas al Señor. Y le dije, eso no se hace, eso no existe. Aquí dice, más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y la historia continúa. Vayámonos al versículo 22. Y Samuel dijo, esto es importantísimo que le preste atención. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Note, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, esta parte yo no la había entendido. El pastor Carlos le explicó hará unos 2 o 3 años y me impresionó. Quiero que preste atención. Es una explicación muy linda y le va a ayudar. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y él puso este ejemplo. Cuando un cónyuge en su casa pelea y pelea, luego se arrepiente y pide perdón, eso es sacrificio. Pero ¿qué era mejor para su esposa o su esposo, si es al revés, o sus hijos? Que mejor sea obediente y deje de estar peleando. Porque es cierto, puede pedir perdón. ¿Cuánta gente comete una falta en el hogar y dice, sí, perdón, dame otra oportunidad, otra oportunidad? Y ya van como 1,000,000 de oportunidades. Y la esposa tan linda lo perdona, lo sigue perdonando, o el esposo, porque puede darse el caso que sea al revés. Aquí dice ciertamente el obedecer la palabra del Señor es mejor que los sacrificios. En vez de estar pidiendo perdón tantas veces por las ofensas que le ha hecho, ¿por qué no para de ofender y es obediente a la voz del Señor? Eso es lo que significa esta parte donde dice ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Claro, hermanos, están obligadas las personas a perdonarnos porque así dice la Biblia. Sí, pero les hemos hecho daño con tanta falta y falta y falta y falta. En vez de estar pidiendo perdón, mejor comportémonos como cristianos genuinos y dejemos de ofender. Eso es ser obediente mejor que los sacrificios. Pasemos al versículo 23. Porque note, como pecado de adivinación es la rebelión. Miren que la rebelión o el oponerse a la voluntad de Dios lo lleva al mismo nivel que la adivinación. Y dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Obstinación es ser necio. Ser necio es un ídolo. ¿Sabe por qué soy necio? ¿Sabe por qué usted es necio? Perdón que se lo dije a usted, pero yo, ¿por qué soy necio? Porque yo tengo un ídolo y quiero que todo el mundo adore a lo que yo digo, lo que yo hago siempre es correcto, yo siempre tengo la razón. Soy un necio obstinado. Por eso, porque tengo un ídolo. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Como tú no le prestaste oído, dice. Por eso ve que lo primero en el Espíritu Santo es resistir, no le prestar oídos. Aquí dice, nuevamente dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, cerraste tus oídos, él también te ha desechado para que no seas rey. Versículo 24, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Vamos bien, hermanos, aceptó que pecó. Dice uno, vamos bien, pecó, ok, ya aceptó. Entonces dijo Saúl a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. 100 puntos, Saúl. Ok, ya lo reconoció,
pero falta algo, falta lo más importante. Porque temía al pueblo, ay, consentía la voz de ellos. Otra vez, es tercera vez que le echa la culpa al pueblo. Ya deje de culpar a los demás, acepte su responsabilidad. Sí, pero es que a mí me hicieron esto cuando era un niño. ¿Y qué edad tiene? 50. Y, ay, hermano, ya está re grande. Ya olvide, perdone y desátese de esas cosas que pasaron en su niñez. Ya es un grande, ya no le puede echar a perder la vida a los demás solo porque se le echaron a perder a usted. Usted es creyente, usted camina con el Señor. Deje que el Señor lo transforme en su corazón. Tercera vez que culpa al pueblo. Entonces no se estaba arrepintiendo de corazón. Dice, perdona pues ahora mi pecado. Parecía que se arrepintió, parecía. Siga leyendo conmigo. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. No cabe duda que Samuel tenía discernimiento de espíritu, porque viene en el versículo 26 y le dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no sea rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, se asió de la punta de su manto, eso lo hizo Saúl, y se rasgó. Cuando Samuel ya se iba, Saúl se agarró de su manto y el manto se partió. Y este se rasgó, dice, versículo 28. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, está hablando de Jehová, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él le dijo, oh, de nuevo, versículo 30, note bien, Saúl habla de nuevo y dice, y él dijo, yo he pecado. Y dice, no está bien, ya lo reconoció. ¿Qué toca? Que se arrepienta. El 50%, hermanos, es reconocer. Y el otro 50% es arrepentirse. Y ahí se completa. Vamos bien, ya tenemos resuelto la mitad del problema. Versículo 30. Y él dijo, yo he pecado. Mire lo que dice. Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. O sea, no está pensando en pedirle perdón al Señor, no está pensando en humillarse, no. Él está pensando, ¿y cómo quedo yo delante de los hermanos en la congregación si soy el rey? ¿Sabe por qué le dije que era importantísimo notar de un sacerdote y un rey? Mucha gente no se arrepiente, hermanos, por la posición que tiene, por vergüenza, por el qué dirán. Ay, qué pena, hermanos. ¿Qué importa el puesto que usted esté ocupando en la iglesia? Ese puesto no se lo va a llevar al cielo. Si el Señor le está hablando, no importa que usted sea el pastor general y probablemente me va a ver algún pastor general en internet o alguien lo está viendo ahora. No importa su posición en la iglesia. Lo que importa es cómo está su posición delante del Señor Jesucristo. A eso es a lo que le tiene que prestar atención. Elí nunca se arrepintió porque era el sumo sacerdote y este nunca se arrepintió porque era el rey. ¿Qué importa el puesto que usted tenga en la iglesia? Hermanos, arrepintámonos cuando el Señor nos señale, no importa dónde estemos. Este hombre lo que le importaba era qué iba a pensar el pueblo. Por eso le dije al principio, es importante notar que estamos hablando de un sumo sacerdote y un rey. No, hermanos, la posición no importa, seamos humildes, aunque estemos en una gran posición o estemos haciendo cualquier cosa importantísima. Si el Señor nos revela y nos hace sentir el Espíritu Santo que hemos pecado, arrepintámonos en ese momento. Esto es para la eternidad, hermano. Los puestos no son en la eternidad. En la Nueva Jerusalén no hay pastores, hermanos. Ahí solo está el pastor de los pastores, que es el Señor Jesucristo. Ahí no hay apóstoles, no hay profetas, no hay evangelistas, no hay maestros, hermanos, no. Ahí solo hay gente que se dejó transformar por el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Este hombre dice en el 30 y le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Sí, pero usted sabe que esa no fue una adoración verdadera, era para que lo vieran. Y esa es otra cosa, hermano. Si un día va a llorar, llore porque está delante de la presencia del Señor. Nunca va a llorar para que alguien lo mire.
hace muchísimos años, un amigo, no lo hubiera creído, amigo y hermano en Cristo, me dijo, ¿sabes que cuando yo era soltero, cómo pasaba al frente a danzar? Sí, lo recuerdo. Sí, me dijo, te voy a contar, lo hacía para que me vieran las patojas, las jóvenes patojas, decimos en Guatemala, lo hacía para que me vieran las patojas y pensaran que yo era muy espiritual y se fijaran en mí. Entonces no era para el Señor, no. Oh, pues este hombre está adorando, hermano, pero para que el pueblo lo mire, eso no tiene ningún valor en la eternidad, eso no lo recibe el Señor, hermano. Si va a hacer algo, sea genuino delante del Señor. Si va a adorarlo, adórelo con todo el corazón, no porque alguien lo está viendo. Ven, hermanos, aquí tampoco no se arrepintió para nada Saúl, igual que Elí. Déjenme que vayamos a este pasaje y aquí les va a quedar mucho más claro. Esaú no era ni rey ni sumo sacerdote, era un creyente como nosotros, pero también se equivocó. Hebreos 12 del 15 al 17. Ahí sí, tal vez la molesto, hermana Cristel, si usted fuera tan amable, por favor. Sí, pastor. Dice así, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén. Hermanos, pueden ver claramente aquí en Hebreos 12, 15, 17, dice, hablando de Esaú. En primer lugar, Esaú vendió su primogenitura. Para él no importaba, hermano. La vendió por un plato de comida. Por si no lo sabía, fue un plato de frijoles. Mire qué barata la vendió. Pero quiero que note algo. En el versículo 17 dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Nótelo clarito. Esto es la blasfemia, hermanos. Esto es la blasfemia. Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. No hubo oportunidad para el arrepentimiento, quiere decir que él no se pudo arrepentir. Pero note, aunque la procuró con lágrimas, Esaú se quiso arrepentir y ya no se pudo arrepentir, hermano. Ya había caído en la blasfemia contra el Espíritu Santo. De Elí no dice que se quiso arrepentir, de Saúl no dice que se quiso arrepentir, de Saúl sí, ahora de Esaú dice que se quiso arrepentir y lloró para encontrar el arrepentimiento en su corazón. Ya el Espíritu Santo ya se había pagado en su vida. Él lo había pagado con sus elecciones. Hermanos, noten bien, este hombre tampoco se arrepintió porque ya había caído en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquí sabía que se tenía que arrepentir. Aquí sabía que se tenía que arrepentir y no se pudo arrepentir, ya no pudo. Por eso le dije al principio, hermanos, es un privilegio si usted se puede arrepentir delante del Señor. Es un privilegio si yo me puedo arrepentir. Y eso es porque todavía el Espíritu Santo está obrando en nosotros. El día que el Espíritu Santo lo hayamos apagado en nuestra vida, el Espíritu Santo se habrá alejado de nosotros y ya no hay quien nos convenza de pecado. Si hay alguien que el día de hoy nos convence de pecado, es el Espíritu Santo, por lo cual deberíamos estar eternamente agradecidos, que el Espíritu Santo nos hace sentir mal. Hermanos, es un privilegio podernos arrepentir. No tome a la ligera su oración de arrepentimiento. Por si usted no lo sabía, he leído testimonios de gente importante en el cristianismo y había uno donde un personaje que fluía en los dones del Espíritu Santo, pero él decía, yo donde más me tardo es en el altar del holocausto, en arrepentimiento, ahí es donde paso más horas del tiempo. Y hermanos, si genuinamente nos arrepentimos, les prometo que podríamos estar una hora en el altar arrepintiéndonos. ¿Arrepintiéndonos de qué? Pues arrepintiéndonos, como le dije, pecado de hecho, de palabra, de pensamiento, de omisión, pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas. Hermanos, pecamos con los 5 sentidos del cuerpo. Y ahora sabemos que hay 5 sentidos del alma y hay 5 sentidos del espíritu. O sea, nos podemos arrepentir por 15 cosas malas que hemos hecho. Se pueden imaginar, si lo tomamos a conciencia, hermano, nos vamos a tardar. Les doy un consejo que el pastor Carlos dio hace mucho tiempo. Dice, no espere hasta la noche para irse a arrepentir a su casa porque a la noche tal vez se le va a olvidar.
en el momento, tome un tiempito y váyase a algún lugar y pídale perdón al Señor. Pídale perdón de todo corazón. No acumule pecados porque se le pueden olvidar para que vaya al día, al día, al día, al día. Hermanos, ven con el caso de Saúl. Saúl sabía que se tenía que arrepentir y lloró porque se quería arrepentir y no se pudo arrepentir. Claramente dice, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Nunca olvidaré hace mucho tiempo un hombre al que yo había evangelizado en el año 92. Le perdí la pista, lo evangelicé y bueno, se perdió. Cuando lo volví a ver, estaba metido en el pecado, pero una cosa horrorosa. Y tratando de hacerlo volver al buen camino, al camino angosto, me recuerdo que tuve una conversación con él y le dije, y sabes que todo lo que estás haciendo es un gran pecado, estás pecando tremendamente. Y me dijo, sí, Eric, yo lo sé. ¿Y qué? ¿No te vas a arrepentir? Algún día, Eric, pero hoy no, hoy no. Y hasta donde yo sepa, eso fue hace como unos 10 años, y nunca se arrepintió, hermanos. Cayó en el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. No deje su arrepentimiento para mañana, no deje su arrepentimiento para otro día, porque otro día puede caer en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esta es la aplicación para nosotros, hermanos. Hay dos citas preciosísimas. Me gustaría que se las aprendiera de memoria por el bien suyo. Primera de Juan 1:9, por favor, hermana Cristel. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amados Amén. hermanos, amén, dice, si confesamos nuestros pecados, hermanos, ¿qué es confesar? Es mencionarlos, solo decírselo, Señor, perdón, he pecado, perdóname, Señor. Claro, hermanos, arrepentirse es un acto de humildad, no cualquiera se arrepiente. Hay gente que tiene orgullo, no, ¿por qué vamos a arrepentir? Si yo soy bueno, todos cometen faltas y se empiezan a justificar. Hermanos, aquí claramente dice, si confesamos nuestros pecados, Él, hablando del Señor Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Mire, número 1 dice, para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hermanos, cuando nos arrepentimos pasan dos cosas espiritualmente hablando. Número 1, somos limpiados de nuestros pecados, perdón, somos perdonados de nuestros pecados y número 2, somos limpiados de toda maldad. La palabra maldad es iniquidad, hermanos, por si no lo sabía. Y la palabra iniquidad es ese deseo de hacer lo malo. Miren, hermanos, qué lindo el Señor, que no solo nos perdona, sino nos quita el deseo. Estoy seguro que usted, hermano o hermana, hay cosas que antes usted hacía cuando no era cristiano y una vez que recibió a Cristo y ya no tuvo ganas de hacerlo. El Señor no solo lo perdonó, sino le quitó el deseo de hacer esas cosas. Quiero que sepa, en el Antiguo Testamento, hermanos, el sacrificio era un sacrificio de un animalito. El Señor respetaba la sangre del animal, no era una sangre perfecta, solo era una sombra, un tipo, una figura de la sangre del Señor Jesucristo. Por si usted no lo sabía, hermanos, todas las personas somos salvos por fe. Aquí están las personas del Antiguo Testamento y aquí estamos las personas del Nuevo Testamento. Y aquí estamos, aquí les puse la cruz, o sea, representando la muerte del Señor Jesucristo. Y todos somos salvos por fe. Los creyentes del Nuevo Testamento tenemos que ver hacia el pasado, hacia 2000 años, cuando el Señor Jesús vino y ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. La gente del Antiguo Testamento también era salva por fe, hermanos. Todos somos salvos por fe y eso no de vosotros, dice, es un don de Dios. Los del Antiguo Testamento tenían que ver hacia el futuro. Ellos no tenían que ver hacia el pasado, ellos tenían que ver hacia el futuro. Cada vez que sacrificaban un animalito, ellos tenían que pensar, un día va a venir el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Así es que todos somos salvos por fe. Los del Nuevo Testamento, ahora, en nuestra época, vemos hacia el pasado. Los del Antiguo Testamento tenían que ver hacia el futuro. Un día iba a venir el Mesías, el Señor Jesucristo. ¿Por qué les menciono eso? Porque, queridos hermanos, en el Antiguo Testamento, el Señor respetaba la sangre de los animalitos, pero la sangre cubría el pecado solo por un año. Se recuerdan que en el día de la expiación hacían un sacrificio y se les perdonaba el pecado por un año, pero al año siguiente tenían que volver a hacer otro sacrificio de expiación, cada año, cada año, cada año. O sea que ese perdón era temporal. Hermanos, ahora la sangre del Señor Jesucristo no nos perdona de manera temporal, nos perdona para siempre. Yo no le tengo que pedir perdón por un pecado al año y al año y al año. No, una vez le pedí perdón y el Señor ya me perdonó. Número 1 y número 2,
La sangre de los animalitos no le cambiaba la naturaleza al pecador en el Antiguo Testamento. La sangre del animalito solo cubría el pecado por un año, pero ahora la sangre de Cristo no solo nos perdona eternamente, sino que nos limpia, nos quita esa iniquidad, nos quita ese deseo de pecar. ¿Cuánta gente tenía vicios? Ese es un deseo pecaminoso, eso es una iniquidad. El Señor Jesús no solo lo perdonó, sino le quitó el deseo de tomar, el deseo de fumar, el deseo de cualquier cosa. Dios le quitó la iniquidad cuando le pidió perdón. Así es que, hermanos, esta es una cita que los invito a aprenderse en memoria. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero también tenemos Proverbios 28:13. Si lo puede leer, hermana Cristel, por favor. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gracias, amén. Aquí ven dos cosas. Número uno dice el que los confiesa y dice el que se aparta. Hermanos, no existe tal cosa como, bueno, ya me arrepentí, voy a seguir pecando. Y mañana me arrepiento y después me arrepiento. No, hermanos, estamos pecando deliberadamente. Aquí claramente dice más el que los confiesa. En eso estamos como 1 Juan 1:9 y se aparta. Hay un segundo requisito y se aparta, alcanzará misericordia. Hermanos, el Señor espera que solo nos arrepintamos y nos apartemos del pecado y el Señor nos perdona. Hermanos, hay suficiente sangre que nos puede dar el perdón. Hermanos, el Señor Jesús vertió sangre de sus manos para limpiar nuestras malas obras, para limpiar nuestra mala conducta. Vertió sangre de sus pies para que limpie nuestros pasos, para que limpie nuestra manera de caminar. Vertió sangre de su costado que nos limpia de cualquier mal sentimiento. Vertió sangre de su cabeza con la corona de espinas, porque esa sangre nos limpia de nuestros malos pensamientos. Hermanos, el Señor Jesús fue aún circuncidado al 8º día y esa sangre es la que nos perdona de todos los pecados de tipo sexual. Hermanos, hay suficiente sangre que nos limpia de todo pecado si tan solo nos arrepentimos y nos apartamos. Si nos arrepentimos y nos apartamos, hermanos, estamos limpios de pecado porque la sangre de Cristo es la que nos limpia. Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Así es que, hermanos, hablando de la blasfemia, tenemos que arrepentirnos y arrepentirnos. Hermanos, el arrepentimiento es efectivo. ¿Qué tan difícil es arrepentirse, hermanos? Y el arrepentimiento está aquí, en la puerta de nuestra boca. Solo tenemos que decir, Señor, perdón, pero genuinamente, perdón, Señor, me equivoqué, perdón, Señor, te fallé, pequé, perdóname, Señor. Eso es todo lo que el Señor espera de nosotros. Les pongo un ejemplo. Este es un ejemplo que me encanta, hermanos, explicarlo, de un rey que se llamaba Manasés. La letra es pequeñita, se los voy a leer yo, pero presten atención a esto. Este, hermanos, fue yo creo que fue el peor rey que tuvo Israel. Peor, peor, peor. Y se arrepintió y Dios lo perdona. Para que miren ustedes cuán efectivo es el perdón. Así es que, hermano, no piense que usted cometió un pecado. Si usted se arrepiente, Dios lo puede perdonar. Si no se arrepiente, ya cayó en la blasfemia. Ahí sí no lo van a perdonar porque no se está arrepintiendo. Lea conmigo, por favor. Segundo libro de Crónicas 33:1. Dice, perdón, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Era chiquito. Y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Hermanos, los lugares altos era donde se hacía la idolatría a los dioses paganos. Mire cómo empezó mal. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Hermanos, un rey cristiano, en este caso estamos hablando de un rey judío, un rey hebreo, mire lo malo, eso era abominación al Señor, hizo todo lo malo y le falta, hermanos, versículo 4. Edificó también altares en la casa de Jehová. Hermanos, ¿cómo se le ocurrió que en la iglesia pone un ídolo? En la iglesia hace un altar. Eso son, hermanos, ¿en qué cabeza cabe? Versículo 4.
Edificó también altares en la casa de Jehová, de lo cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. No solo puso ídolos, hermanos, en la casa, en los lugares altos, los puso en el templo, sino que hizo altares a todos los ejércitos de los cielos, adoró todas las estrellas, hermanos. Miren qué gran pecado. Versículo 6. Ala, dice, y pasó sus hijos por fuego, y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Inom, y observaba los tiempos, miraba agüeros, eso es brujería, era dado a las adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Hermanos, ¿cómo un cristiano está haciendo eso? Se excedió, note, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Ay, hermanos, qué rey más pecador. Este fue el peor. Versículo 7. Además de todo esto, puso una imagen fundida hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Está contaminando la casa del Señor. Versículo 8, y nunca más quitaré el pie de Israel de toda la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Eso dijo el Señor. Note esto, hermanos, versículo 9, se lo subrayé ya. Dice, Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, dice, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó de delante de los hijos de Israel. Hermanos, todas las tribus que vinieron o todas las naciones que vinieron a pelear contra Jerusalén no le hicieron tanto daño como este rey. Eso es lo que dice. De nuevo 9. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, fue un rey tan malo, tan perverso. Él le hizo tanto daño al pueblo, hermano. No hubo ni todas las naciones juntas le hicieron tanto daño. Malo, hermanos. Versículo 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Hermanos, ven el amor de Dios, ven la misericordia. Un hombre que le da la espalda al Señor y lo ofende, ¿de qué manera? Porque contaminó su templo, contaminó su tabernáculo, y el Señor todavía le habla para que se arrepientan. Eso es amor, hermanos, y así es el amor del Señor. Versículo 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Eso, hermanos, es resistir. No escucharon, resistieron al Espíritu Santo. Versículo 11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos a los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y los ataron con cadenas y se los llevaron a Babilonia. Esa expresión que los aprisionaron con grillos, uno cree que son grilletes en las manos o en los pies. No, hermano, los grilletes se los ponían en la nariz y los jalaban. ¿Se imaginan qué dolor cuando le metieron un grilletito y le pegaban un jalón? Tenía que obedecer al tirón de la cadena, hermanos. Y se los llevaron presos. Hermanos, así, honestamente, ¿se merecía eso Manasés o no? Se merecía eso y mucho más por haber ofendido al Señor. Noten, yo no lo digo yo, pero quiero que lo vea. Versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, ¿quién? Manasés, mire, oró a Jehová su Dios. Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Miren, hermanos, el rey más malo que tuvo Israel, más perverso que tuvo Israel, más pecador. Y en el versículo 12 dice que se arrepintió. Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Note, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración. Hermanos, notaron, este no había caído en la blasfemia todavía, a pesar de todo lo malo que hizo. Aunque se taparon los oídos, pero ahí todavía regresaron, hermanos, dieron la vuelta y se volvieron al Señor.
Y dice en el 13, y habiendo orado a él, a Dios, fue atendido, pues Dios oyó su oración, y note, y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios, y a partir de ahí cambió su vida y se convirtió en un buen rey. Hermanos, ¿se dan cuenta? No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Por favor, no crea al diablo. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Este fue el Ujú, peor rey que tuvo Israel y se arrepintió y Dios lo perdonó. Mírelo, aquí está la escritura. Créale a la palabra del Señor. No hay pecado que Dios no le pueda perdonar toda vez que se arrepienta. Si usted hoy cometió un pecado y no se arrepiente o no se puede arrepentir, entonces ya cayó en el nivel de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero si todavía no está ahí, yo le diría lo mejor que podemos hacer en este momento, hermanos, es arrepentirnos. Y esto ya para finalizar, hermanos, 2 diapositivas más. Hermanos, debemos ser un sacrificio diario, diario. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Es que hermanos, ¿con qué pecamos? Con el cuerpo, con los 5 sentidos del cuerpo. Ya le dije del alma y del espíritu, pero empecemos con el cuerpo. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, en el Antiguo Testamento, en este altar era donde se presentaba el sacrificio. Y aquí es donde nos tenemos que presentar. Ya no tenemos que poner un animal, ahora nosotros nos tenemos que poner en el altar pidiéndole perdón al Señor. ¿Qué significa eso de que debemos ser un sacrificio diario? Eso significa que a diario le tenemos que pedir perdón al Señor. Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Si alguien no sabe de lo que se tiene que arrepentir es porque todavía no se ha visto, hermanos. Pídele al Señor que le abra los ojos para que pueda ver el pecado que ha cometido. ¿Cuántas veces en el día debería yo arrepentirme? Mañana y tarde, mañana y tarde. Por favor, hermana Cristel, si me puede leer 2 Crónicas 13 del 10 al 11. sí, pastor. Dice, mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde y el incienso aromático y ponen los panes sobre la mesa limpia y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Amén. Notaron, hermanos, aquí está hablando en el segundo libro de Crónicas, exactamente en el versículo 11, dice, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde. Hermanos, nosotros deberíamos de estarnos arrepintiendo cada mañana y cada tarde. Nos deberíamos de arrepentir por nuestros pecados, cada mañana y cada tarde. Si somos fieles en orar a diario y arrepentirnos en la mañana y arrepentirnos en la tarde, hermanos, nunca vamos a caer en la blasfemia contra el Espíritu Santo porque vamos al día con el Señor, vamos al día, al día, al día. Hermanos amados, los voy a invitar para que oremos en esta ocasión, que oremos y que le pidamos perdón al Señor, hermanos, porque hemos fallado. Que le pidamos perdón al Señor por todo lo mal que hemos hecho. Si hacemos eso, hermanos, nunca vamos a caer en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahí donde está, no tiene micrófono, ore y pídale al Señor perdón. Si usted sabe que hay algo de lo cual no se ha arrepentido, arrepiéntase el día de hoy. Te recuerdo, los pecados son de hecho, de palabra, de pensamiento y de omisión. Tenemos pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas. Pidámosle perdón al Señor. Oh Jesús, rabasoy, 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 rabasoy. Jesús, 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 Jesús. Señor Jesús, gracias porque en tu palabra nos estás hablando el día de hoy a tiempo, Señor. A tiempo, Señor, porque todavía estamos vivos. Todavía tenemos el privilegio de arrepentirnos por todo lo mal que hemos hecho, Señor. Hoy venimos a ti, Señor, humillados, contritos, Señor, sabiendo que hemos pecado. Reconocemos que somos grandes pecadores, Señor. Orabasaya, rabacoya.
Hemos pecado contra ti, Señor. Hemos pecado contra el cielo. Hemos pecado contra tu Padre. Hoy venimos como el hijo pródigo a decirte, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos porque hemos cometido tantas faltas, pecados de hecho, Señor, todo lo que hemos hecho, nuestra conducta. Tu palabra dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia, Señor. Padre, perdónanos por el mal que hemos hecho. Pecados de palabras, Señor, nos arrepentimos, porque de nuestra boca no siempre han salido palabras de vida, han salido palabras de muerte, palabras de destrucción, Señor. Han salido mentiras, Señor, y te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor. Señor, con esta boca te adoramos, pero también con esta boca maldecimos a nuestro prójimo, Señor. Padre, tú dijiste que de ninguna fuente puede salir agua dulce y amarga, Padre. Señor, hoy te pedimos que nos perdones, límpianos. Pon guarda a la puerta de nuestra boca, Señor. No dejes que salgan palabras hirientes, palabras ofensivas, palabras groseras, palabras abusivas, Señor. Señor, por nuestros ojos te pedimos, perdónanos porque nuestros ojos se posan en el mal, en el pecado, Señor. Limpia nuestros ojos, trae tu sangre, Señor, trae un colirio que limpie nuestros ojos para que aprendamos a verte, Señor. Padre, por nuestros oídos te pedimos perdón. Nuestros oídos están prestos para escuchar la voz del diablo, la voz del mundo, la voz de nuestra carne. Y no quieren escuchar tu voz, no quieren escuchar tu dulce voz, Señor. Circuncida nuestros oídos, Señor, de tal manera que podamos escucharte y danos un corazón obediente que entienda tu palabra, que se convierte y que la ponga por obra, Padre. Reconocemos que somos pecadores, pero tu palabra dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Hoy nos humillamos, Señor, nos humillamos, nos humillamos, nos humillamos, nos humillamos, Señor. Nos humillamos, Padre. Nos humillamos, Señor, y te pedimos perdón. Perdónanos, Jesús, perdónanos. Y ahí donde está, hermano, pídale perdón por algo que usted sabe o que el Espíritu Santo le ha recordado en este momento. No cierre sus oídos a la voz del Espíritu Santo. Rabasoya, rabasoya, rabasoya. Shibiribikaya, 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 shibiribikaya. Oh, rabacoya, 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 shibiribicaya. Dígale, Señor, me rindo a ti, me rindo a ti, me rindo. Señor, límpiame con tu sangre, límpiame con tu sangre. Limpia mi cuerpo, limpia mi alma, limpia mi espíritu con tu preciosa sangre. Señor Jesús, tráeme a la memoria los pecados que he cometido, de los cuales no me recuerdo, Señor. Recuérdamelos para que yo los pueda confesar, Señor. Pecado que se confiesa es pecado que tú perdonas, Señor. Orabacasaya, shibiribicaya, shibiribicaya, shibiribicaya. Dios, ten misericordia de mí, Señor. Orabacasaya. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor. Tráeme a la memoria algún rencor, algún odio que tenga, Señor Jesús, para que yo pueda perdonar, Señor. Limpia mis manos de enojo, de pleito, de ira, de contienda, Señor. Orabacoya. Limpia mis pies de la falta de perdón, Señor. Ayúdame a perdonar a todos los que me han ofendido, Señor. Orabacasaya. Pongo en el altar mi cabeza, Señor. Reconozco que mis pensamientos no son los tuyos, Señor. Aquí está mi cabeza, mis ideas, Señor Jesús. Las traigo delante de ti. Señor, del animal en el altar se ponía la cabeza, las entrañas y las piernas. Pues aquí está mi cabeza, mi gobierno. Señor, gobierna tú mi vida. Señor, aquí están mis entrañas que representan mis deseos, mis afectos, mis anhelos. Señor, todo lo que he querido ser y hacer, lo pongo delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús, ya no mi voluntad, sino tu voluntad. Señor, no me concedas mis deseos carnales. Señor, dame de acuerdo a tu misericordia. Dame de acuerdo a tu voluntad directiva, Señor. Haz que mis ojos estén puestos en lo de arriba y no en lo de abajo, Señor. Señor, endereza cualquier intención torcida que tenga, Señor. Ora vasalla. Y Señor, aquí están mis piernas. Endereza mis pasos, Señor Jesús. Endereza mis pasos. Reafírmalos en la roca, en la peña que eres tú, y no me dejes salirme nunca del camino angosto que me lleva a la vida eterna. Oh, Rabasaya, Rabasaya, Rabasaya. Shabarabacoya, Shabarabacoya, Shabarabacoya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús, bendito. No se vaya en este momento, hermano, si todavía hay algo que no le ha pedido perdón al Señor. Pídale perdón con todo el corazón. Oh, Rabacoya, Shibiribicaya, 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 Shibiribicaya. Deje que el Espíritu Santo le recuerde
en donde ha fallado, donde ha ofendido al Señor, para pedirle perdón de todo corazón. Oh, rababacoya, 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 rababacoya. Oh, rababacoya. Gracias, Espíritu Santo, por recordarnos nuestro pecado. Gracias, 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 gracias. Gracias, Jesús. Rabasoya, 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 rabasoya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de arrepentirnos. El regalo que tenemos de pedirte perdón. El regalo, Señor, que podemos vernos en el espejo de tu palabra y todavía nos podemos arrepentir, Señor. Líbranos de caer, Señor, como Elí, que nunca se arrepintió, o de Saúl, Señor Jesús, que por su posición lo único que le importaba era lo que la gente pensaba de él. Señor, no dejes que nos importe lo que diga la gente, que nos importe lo que tú dices de nosotros, Señor. Eso es lo más importante en esta vida y en la eternidad, lo que tú opinas, Señor. Así es que, Padre, ayúdanos a no caer nunca, Señor, en el estado en el que cayó Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. No dejes que vendamos nuestras bendiciones eternas, Señor, por un deseo terrenal y pasajero, Señor. Señor, no dejes que pongamos en la balanza lo eterno comparado con lo terrenal, Señor, que aquí se va a quedar. Porque a la eternidad, así como hemos venido, así nos iremos, Señor, sin casas, sin carros, sin el dinero, sin ninguna posesión, Señor. Desnudos hemos venido y desnudos regresaremos, Señor. Pero ayúdanos a hacer tesoros en el cielo, donde el ladrón no roba ni el orín corrompe, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en las cosas de arriba, Señor. Ayúdanos, 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 ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser mejores cristianos el día de hoy. Ayúdanos, Señor Jesús, ayúdanos. Te amamos, Señor, te amamos. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Ayúdanos a elegir siempre por ti, Señor. No importa el precio que tengamos que pagar en esta vida, Señor, con tal de estar contigo toda la eternidad. El precio que nos pidas pagar no es nada. No importa el dolor, el sufrimiento que puedas traer a nuestra vida, Señor. No importa. Cualquier cosa no es nada. Porque así dice tu palabra, que nuestras tribulaciones presentes no son nada comparadas con la gloria venidera. Te amamos y te damos gracias por tu palabra y gracias por este tiempo y por este tema. Bendice, Señor Jesús. Bendice tu palabra en nosotros y que dé mucho fruto, Señor. Ayúdanos que a partir de hoy tengamos una relación más estrecha contigo, que seamos más genuinos cuando nos arrepentimos, Señor. Que tengamos el tiempo, Señor, que hagamos el tiempo para estar en tu presencia, no solo en adoración, sino también en arrepentimiento. Y te damos gracias, Padre, por habernos dado a tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Señor Jesucristo, por darnos a tu Espíritu Santo, nuestro Consolador. Bendito seas por siempre, Jesús. Amén. Amén.